Fue el gángster y contrabandista más famoso de todos los tiempos, conocido también como Scarface, que en español significa cara cortada. Fue el amo y señor de Chicago gracias a sus negocios relacionados con el crimen organizado. La siguiente es la historia del enigmático Al Capone. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Adriana Chilito. Gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo y conocer la vida de este personaje. Si les gusta el contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito. Gracias por ver. Tráiganse un cafecito, un tecito para que compartan conmigo esta historia y comenzamos. Alphonse Gabriel Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos. Fue uno de los 9 hijos de Teresina Raiola y Gabriel Capone, ambos nacidos en Angri, en la provincia de Salerno, al sudeste de Italia, en el antiguo reino de Nápoles. Su padre era barbero y su madre era costurera. Los Capone emigraron desde Italia a Nueva York en el año de 1894 y se trasladaron a una casa situada en la calle Navy Street en Brooklyn. Hasta los 9 años, Capone estudió en una escuela que estaba ubicada cerca de su casa. Le gustaba jugar billar con su padre especialmente. Era bueno en eso. Llegó a ser incluso campeón del barrio. Debido a la difícil situación económica de su familia, desde muy pequeño tuvo que buscar trabajos ocasionales. El primero fue en una tienda de golosinas. También trabajó en una bolera y en una fábrica de cartón. Pero más allá de trabajar para poder contribuir en su hogar, le gustaba mucho el dinero. Sentía que su realización personal la conseguiría cuando tuviera mucho dinero. El estudio y lo demás no lo necesitaba. Era dinero fácil y rápido. A los 14 años, al ser castigado por sus repetidas ausencias y por golpear a una profesora, abandonó la escuela. Cursaba 6º grado. Estudiar le aburría muchísimo y le quitaba el tiempo que necesitaba para hacer otras cosas que le dejaban, según sus análisis, dinero, respeto, poder y prestigio. Dejó el colegio. Definitivamente lo dejó y tuvo uno que otro trabajo antes de conocer al gángster Johnny Torrio, 17 años mayor que él, y quien lo influenció hasta tal punto que llegó a convertirse en su mentor. Johnny introdujo al joven Capone en diferentes bandas juveniles de ladrones. Fue, por ejemplo, miembro de los Junior 40 Thieves, de los Bowery Boys, de los Brooklyn Rippers y de los Five Points Gang del Bajo Manhattan, la banda más peligrosa de todos los tiempos, liderada por el boxeador de peso Paul Kelly, cuyo nombre real era Paulo Baccarelli Antonini. El principal negocio de la banda era dar palizas por encargo. El asesinato costaba $100. Ahí, justo en ese momento, comenzaría la carrera criminal de Capone. Su mentor influyó poderosamente en Al Capone, quien pretendía convertirse en el mafioso empresario del futuro. Al Capone admiraba a Torrio enormemente. Era su modelo a seguir. Torrio era un hombre carismático, inteligente, elegante, reflexivo y prefería la diplomacia y la alianza a la violencia, aunque no dudaba en usarla implacablemente si no había otro remedio. Capone sentía un respeto reverente por el hombre que también le pagaba por recaudar el dinero y los boletos de las casas de apuestas ilegales. Gracias a su facilidad para sumar, el joven Capone se convirtió en uno de los jóvenes de confianza de la organización, a pesar de que
desconociera aún otras muchas caras del negocio mafioso, como por ejemplo la prostitución. Torrio evitó que el joven fuera a los prostíbulos, aunque con el tiempo esto se convertiría en una de sus debilidades. En ese tiempo, resultó trabajando como guardaespaldas del mafioso calabrés Frankie Yale. Era uno de los guardaespaldas del hombre, pero también tenía la tarea de extorsionar a los diferentes propietarios de negocios para que le cedieran una parte de sus beneficios. Algunas versiones dicen que Yale frecuentaba un club nocturno llamado Harvard, de dudosa reputación, ubicado en Coney Island, en el extremo sur de Brooklyn. Una noche, el gángster Frank Galuscio llegó a este lugar con dos mujeres. Una de ellas era su hermana pequeña llamada Lena. Al Capone se fijó en ella inmediatamente. Le pareció hermosa y no dudó en piropearla. Galuscio se dio cuenta de esto y muy enojado le pidió al guardaespaldas que le pidiera perdón a su hermana. Pero Al Capone solo atinó a decirle: «Tranquilízate, colega, que estoy bromeando». Esto, lejos de tranquilizar a Galuscio, lo enojó muchísimo más, por lo que se lanzó contra Capone y lo empezó a golpear. Capone se defendió, pero sus golpes no fueron certeros. Fue entonces cuando Galuscio sacó del bolsillo una pequeña navaja con la que pretendía apuñalar en el cuello al maleducado Capone. Pero los efectos del alcohol y de la furia estaban haciendo efecto en el mafioso y sus cuchilladas terminaron en la cara del oponente. 3 heridas resultaron en su mejilla izquierda antes de que cayera al suelo en un charco de sangre. Tras recibir 30 puntos de sutura en el rostro, Capone fue obligado a pedir perdón a la hermana de Galuscio, a Lena, y a no buscar venganza contra este. Esta es una de las versiones que hay en torno al tema. Pero hay otra versión que indica que Al Capone trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno de Frankie Yale. Una noche, Capone se emborrachó en este club e insultó a una de las chicas que trabajaba en este lugar, provocando así una pelea entre él y el hermano de la mujer, Frank Galuscio, quien con una navaja agredió en la cara a Capone. Al día siguiente, Capone fue a disculparse con Galuscio por órdenes de Yale y ahí dejó de ser guardaespaldas del local, aunque siguió trabajando para Frank. Las excusas que daría Capone en adelante acerca de sus cicatrices fueron diversas, como que se las hizo combatiendo durante la Primera Guerra Mundial o que fueron causadas por un barbero inútil. Capone se sentía muy afectado por las heridas en su cara. Generalmente usaba talcos para intentar disimular sus cicatrices y siempre trataba de ocultar su lado izquierdo cuando le tomaban alguna foto. Lo comenzaron a llamar Scarface, aunque él odiara que le reconocieran por este sobrenombre. Durante sus tiempos de pandillero conoció a una joven irlandesa llamada May Josephine Coughlin, con quien se casó a los 19 años. Exactamente el 30 de diciembre del año de 1918. Tuvieron un hijo llamado Albert Francis Capone. La pareja vivió en Brooklyn durante un año. En 1919 se trasladaron a Long Island. Al Capone aún trabajaba para Frankie Yale y se cree que había cometido al menos 2 asesinatos en ese tiempo, cuando fue enviado hasta Chicago en 1919. Junto a su mentor, Johnny Torrio, hizo este viaje. En este lugar comenzaron a trabajar bajo las órdenes de Big Jim Colosimo, rey del vicio en aquellos tiempos y tío político de Torrio. Él estaba casado con una tía de Torrio. Colosimo poseía, entre otros negocios, el famosísimo café Colosimo. Colosimo o Colosimo. Vamos a decirle Colosimo. Y los mejores y peores burdeles de los miles que había en Chicago.
De particular lujo había sido, por ejemplo, el mítico Everleigh Club, desmantelado en 1912, el Victoria y también el Saratoga. Como las meretrices tenían una carrera muy corta, apenas 5 años antes de contraer enfermedades venéreas, Colosimo también se dedicaba a la trata de blancas con su socio Maurice Van Bever y atraía engañadas a la ciudad a chicas pueblerinas del Medio Oeste de entre 13 y 17 años para abastecer las bajas de sus burdeles. Viendo lo que hacía Colosimo, Al Capone se daría cuenta pronto que era altamente rentable el sector de las apuestas clandestinas y la prostitución. Sin embargo, tenía clarísimo que el gran negocio estaba en la venta ilegal de alcohol, ya que por entonces, en Estados Unidos, se había impuesto la ley seca. Torrio, mientras tanto, aprovechó sus dotes de gerente para poner en orden los negocios de Colosimo. Supervisaba los burdeles y gestionaba personalmente el cohecho y el soborno de los contactos políticos y policiales que servían de cobertura a sus negocios ilícitos en Chicago. Al poco tiempo, Colosimo se divorció de Madame Victoria, la tía de John Torrio, para casarse en 1920 con una cantante llamada Dale Winter. Esto no le cayó para nada bien a Torrio, y comenzaron a tener inmediatamente disputas. Torrio pensaba que con la nueva ley seca era un negocio fabuloso distribuir licor. Sin embargo, Colosimo pensaba que esto era demasiado arriesgado para todos los negocios que ya él tenía andando. Vender alcohol era delito federal. Pero esto mismo no lo pensaba Torrio. Consideraba que Colosimo era un cobarde con una visión totalmente sesgada. Resulta que en medio de estas disputas, al poco tiempo y sin más, fue asesinado Colosimo por un desconocido en la puerta de su famoso café. Los indicios reunidos por John Cobbler y la creencia general de entonces indicaban que el asesino fue Frankie Yale, quien realizó esta labor a cambio de $10,000 que John Torrio le pagaría. El arzobispo George Mondelein se negó a que el gran proxeneta fuera enterrado en tierra sagrada. Pasaron los años, exactamente 8 años. En 1928, Capone ordenaría la ejecución de su antiguo jefe, Frankie Yale, por desavenencias económicas especialmente. Torrio asumió la jefatura del gang de Colosimo, instaló su cuartel general en el burdel Four Deuces y confió a Capone la dirección ejecutiva de la organización de la banda. Pero tal y como había temido Colosimo, la venta de licor terminó por afectar la convivencia entre los grupos criminales de Chicago, con sangrientas disputas territoriales dirimidas con frecuencia por medio de modernas metralletas Thompson o el estallido disuasorio de bombas en los locales rivales. Hasta 100 personas murieron en estos atentados durante la década de 1920. Capone ya era una de las figuras del crimen más importantes de la ciudad. A finales de los años 20 ya estaba en la lista de los más buscados del FBI junto a su grupo de criminales. A pesar de esto, la guerra seguía. En medio de estas sangrientas tensiones por hacerse con el control absoluto de la distribución y venta de licor en Chicago, en especial contra las bandas del norte de la ciudad, John Torrio sobrevivió milagrosamente el 24 de enero de 1925 a un ametrallamiento en represalia por el crimen de Dean O'Banion. Lo emprendieron Jaime Weiss, Vincent Drucci y Bugs Moran. Aparte de las heridas de bala, fue apaleado y quedó al borde de la muerte, librado de ella apenas porque la pistola de Moran se encasquilló cuando iba a darle el tiro de gracia. Habiendo aprendido la lección y tras pasar un año en la cárcel recuperándose,
Torrio decidió retirarse a Italia para evitar morir y transfirió todo el poder a Capone. Y aunque años después volvió a causa de las persecuciones de Mussolini, tampoco quiso involucrarse demasiado con sus antiguos grupos criminales. Esta perspicacia y su habilidad para retirarse y llegar a viejo teniendo dinero lo convirtió en una persona muy respetada, especialmente en los círculos más altos del crimen organizado. Ya solo era requerido como asesor de la comisión. Los mismos altos cargos policiales lo juzgaban el criminal más inteligente del país. Al Capone tomó el mando. Quedó como jefe supremo de la banda criminal más poderosa de Chicago, que contaba en sus filas con aproximadamente unos 1,000 hombres, matones y pistoleros, más los que trabajaban como contrabandistas, también como lo dirían en nuestros tiempos, los que trabajaban como freelancer, solo como por encargo. Como tenía origen napolitano, trabajó como socio de la mafia siciliana. Tenía 26 años y a esa edad las reseñas lo describían como un hombre desalmado, bromista y dicharachero, que tenía todo lo que una vez deseó de niño cuando vivía prácticamente en la miseria. Vivía en medio de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana en colores claros y hasta sus sábanas también eran de seda. Capone expandió sus negocios con certeza y seguridad gracias a sus relaciones con el alcalde William Hale Thompson y la policía de la ciudad, que constantemente lo protegían y libraban de la aplicación de la ley. Llegó a tener una gran cantidad de pistoleros a su servicio, 18 guardaespaldas que lo acompañaban y lo custodiaban a toda hora. Había instalado sus oficinas en los hoteles Lexington y Hawthorne, y en estas oficinas guardaba su dinero para no tener que dar a la policía y las autoridades en general información o explicación sobre el monto de su riqueza. Se adueñó del AMPA de Chicago después de eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras mafiosas cuyo detonante fue el asesinato de O'Banion. Hacia 1926 ejercía el control de la mafia de la ciudad y reunía a todas las bandas excepto dos, la de Aiello y la de Box. Capone y sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Aiello en menos de un mes. Los enfrentamientos culminaron en la célebre matanza de San Valentín, ocurrida el 14 de febrero de 1929, día de San Valentín. Al Capone protagonizó uno de los eventos más sangrientos de la época. Quería tener el poder absoluto de los negocios ilegales más lucrativos y jugosos. 5 hombres, 4 de ellos disfrazados de policías, entraron en el garaje de la compañía CMC Carthage CO, la empresa fachada del mafioso Bugs Moran, rival de Capone. Obligaron a 7 miembros de la banda a ponerse de frente en una pared y les dispararon hasta que vaciaron los cargadores. Capone, que en ese momento estaba en Florida, no pudo ser relacionado con este delito, porque no estaba en el lugar de los hechos y porque tampoco se pudo reconocer la identidad de los pistoleros. Sin embargo, nadie dudaba que el autor intelectual de esta operación fuera Scarface. Poco tiempo después, Capone creó el Sindicato del Crimen, en el que se afiliaron mafiosos tan importantes como Frank Nitti, Louis Campaign, Guido Cicerone, Frank Gushik, Charles y Guido Frischetti, Vincent Enzo y Guido Fretes, entre muchos otros, incluidos todos sus hermanos salvo el mayor, Jim Capone, quien era más o menos honesto y hasta trabajó de alguacil, pero con un nombre falso. Un día le llegó una información que indicaba que Joseph Giunta, alias el Sapo Bailón, un miembro relevante de su banda, se había unido al gángster Joey Aiello para justamente acabar con él. Junto a Giunta estaban John Scalise y Albert Anselmi,
quienes fueron invitados a cenar en la lujosa mansión de Capone. A la hora de los postres, el guardaespaldas personal de Capone, llamado Frank el Escurridizo, junto a sus secuaces, ataron a los 3 traidores a sus sillas. Capone sacó un bate de béisbol con el que empezó a golpear a los 3 hombres casi hasta la muerte. Al final los remató a tiros. A la mañana siguiente, los 3 cuerpos fueron hallados en el Douglas Park de Chicago. Los cadáveres de Scalise y de Anselmi fueron repatriados a Sicilia para su entierro sin que nadie fuera condenado por los crímenes. Al poco tiempo cayeron los cabecillas de las bandas Dean Charles O'Banion, el florista Miles O'Donnell, Joe Aiello y el propio Bugs Moran. Tras deshacerse de sus rivales, Al Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionado por la ley seca y a través de su gran red clandestina de salas de juego que a propósito no estaban a su nombre, por lo que nunca había una declaración de renta por parte de él. El imperio criminal de Capone, cuyas finanzas llevaba Jake Gushik, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes, flotas de barcos, camiones, clubs, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles y asociaciones comerciales e industriales. Se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a $100 millones. Otro aspecto para resaltar era su afán por ser reconocido como una persona caritativa y bondadosa, especialmente con los pobres y humildes, aunque solamente hiciera esto por el reconocimiento social y su imagen pública. Cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopa gratuita y leche entre los niños en las escuelas. Capone compró una planta procesadora de leche y por primera vez las botellas introdujeron la fecha de caducidad para evitar posibles problemas de salud. La leche que fabricaba Capone era enviada a las escuelas para alimentar a los niños. Se convirtió en el clásico mafioso querido y admirado por el pueblo. Se calcula que hacia 1930 proporcionaba trabajo a más de 5.000 personas. Aunque todo parecía marchar perfectamente, el principio del fin de Capone sería un cambio en la legislación. Su imperio mafioso comenzó a debilitarse gracias a la abolición de la ley seca. Además, la mayoría de jueces pensaban que los mafiosos que se dedicaban al juego, a la venta ilegal de alcohol y a la prostitución, se habían hecho inmensamente ricos porque no pagaban los impuestos. En 1927, el Tribunal Supremo impuso un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos que se obtenían ilícitamente. Hasta ese momento, las autoridades, por más que buscaran y rebuscaran, no encontraban la manera de poder señalar por algún delito a Al Capone. Este hombre era muy astuto y usaba su inteligencia para evadirse siempre o para comprar a la justicia. En 1928, Capone se trasladó con su familia a Miami para huir del gobierno y de sus enemigos. En esa época, el famoso agente Eliot Ness y su equipo de intocables ya estaban tras los pasos del mafioso. Durante 1929 fue nombrado el hombre más importante del año, junto con personalidades de la importancia de Albert Einstein y de Mahatma Gandhi. Pero poco a poco los días de gloria de Al Capone se fueron acabando. Sin que se diera cuenta, un investigador del Departamento del Tesoro llamado Frank J. Wilson, quien además pertenecía al grupo de los intocables e incorruptibles, se infiltró entre sus hombres como espía y en un eficiente trabajo logró reunir pruebas de ingresos ilegales y defraudación fiscal. Wilson descubrió los recibos que relacionaban a Capone con ingresos derivados del juego ilegal, de la evasión de impuestos y testaferrato. Asimismo, un traidor en la banda de Capone,
el abogado Edward J. O'Hare, que le servía de asesor en los negocios, actuó como agente encubierto. Ayudó a descifrar la contabilidad de Capone y averiguó que el jurado que tenía que dictar la sentencia sobre Capone había sido sobornado, por lo que el juez del proceso Wilkerson ordenó reemplazarlo por otro en mitad del juicio. Sin embargo, Al Capone logró vengarse a la larga. Hizo que asesinaran a O'Hare en 1939. Pese a su poder, Capone nunca se dio cuenta de la intromisión de Frank Wilson. Tampoco pudo saber que era a causa de sus delaciones que, una vez iniciado el proceso en su contra, fracasaron sus intentos para asesinar al jefe del fisco y sobornar a los jurados. No tuvo más remedio que confesar el delito de defraudación al fisco por más de $300 millones. Su reinado de 7 años como jefe del crimen terminó cuando fue a prisión a los 33 años de edad. Un dato curioso es que una vez detenido Al Capone, su carro, un Cadillac acorazado y de cristal blindado, fue incautado y pasó a servir de protección al presidente Franklin Roosevelt. Fue de esta manera como, después de varios años de persecución policial infructuosa y ante la falta de pruebas, fue detenido finalmente por evasión de impuestos y el 17 de octubre de 1931 fue encontrado culpable de 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años de prisión. Ingresó a la cárcel de Atlanta en 1932, pero las autoridades no lograban controlarlo. Y el hombre seguía delinquiendo y supervisando sus negocios desde la cárcel. Por eso, en agosto de 1934 fue trasladado al Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Alcatraz en San Francisco, convirtiéndose en uno de los huéspedes más famosos de ese lugar. Sus compañeros aseguraban que él se comportaba como el más dócil de los presos y se dedicaba a la fabricación de calzado. En Alcatraz no tenía privilegios ni tampoco la posibilidad de hacer negocios turbios. El preso número 85 debió seguir al pie de la letra la disciplina penitenciaria. A su situación desfavorable se sumó el agravamiento de la sífilis que padecía desde años atrás y que nunca se había tratado por temor a las inyecciones. Los últimos años que estuvo recluido permanecía la mayor parte del tiempo en la enfermería. Su condición se complicaba cada vez más. Para cuando salió libre y antes, por problemas de salud, el 16 de noviembre de 1939, tras 8 años de reclusión, recordemos que le habían dictaminado 11 años, Al Capone se encontraba enfermo, con la mente deteriorada. La sífilis sin tratar que le había contagiado una prostituta siendo joven había afectado sus facultades mentales. No podía caminar, hablaba incongruencias y no podía controlar el escurrimiento de saliva por su boca. Comenzó a mostrar signos de demencia. Su estado era deplorable, además estaba arruinado. Solo su esposa, May, estuvo a su lado. En 1942, la penicilina había logrado sanar físicamente a Al Capone, pero su estado mental no tenía cura. No tenía dinero, por lo que recibía ayuda económica por parte de sus hermanos. Se retiró a su propiedad de Palm Island en Miami Beach, Florida, donde se recluyó del mundo exterior. El 21 de enero de 1947, a los 48 años de edad, Capone sufrió un derrame cerebral y murió 4 días después de neumonía. Fue enterrado en el cementerio Mount Olivet y trasladado al cementerio Mount Carmel al oeste de Chicago, junto a los restos de su padre y también de su hermano. En su lápida se puede leer: Jesús mío, ten compasión. Según la autora Deirdre Baer, contrariamente a lo que se podría pensar, Al Capone fue un marido y un padre cariñoso que se consideraba un empresario.
Sus descendientes vivos, la mayoría de los cuales han cambiado de apellido, piensan que Capone tenía dos caras, una para la familia y otra para los medios, lo que provoca que su figura aún siga siendo un enigma. Como ya es costumbre, aquí les traje esta princesa, Lupita. Quienes no la conozcan, se llama Lupita y es colombiana. Somos colombianas las dos. Hasta aquí esta historia. Gracias por llegar al final y por conocer parte de la vida de uno de los mafiosos más conocidos en el mundo. Una leyenda. Querido por muchos y señalado, perseguido y odiado por otros. Si les gusta este tipo de contenido, ya saben que se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones y de esa manera YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito. Gracias por ver, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.